Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más. Esta vez les traigo para ustedes conceptos contables y un tema en el cual ya se nos acerca la fecha, que es la nómina electrónica, un documento soporte muy importante para lo que va a ser los costos y deducciones dentro de las organizaciones. Entonces, no cabe duda, ¿no?, de resaltar primero que todo que para los empresarios esto los tomó sorpresa este año, pues a través de la resolución 13 que fue emitida el 11 de febrero del 2021 por la DIAN, en la cual establece fines de lineamiento para esta nueva funcionalidad, que lo que hace la norma electrónica es integrar los sistemas de facturación en el país. Entonces, nosotros como entes reguladores, los que organizamos dentro de estas organizaciones la contabilidad, tenemos que tener antes de iniciar estos procesos algo muy claro: el origen del contexto normativo. ¿Ya? El gobierno colombiano, pues a través de su Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió un decreto el año pasado, el 358, que hacía referente pues a la reglamentación de todos estos sistemas de facturación, sustituyendo actualmente reglamentos de la factura de venta o talonario a papel y también es correspondiente a sus documentos equivalentes. ¿Esto qué le va a permitir a la DIAN? Pues validar los ingresos, que ya lo está haciendo con la facturación electrónica, y ahora se viene para el tema de los costos, que viene siendo con la nómina electrónica. Y así visualizar un poco más el contexto del ciclo contable de cada una de las organizaciones. Entonces ahí tenemos, para dar inicio, este bosquejo, y que también acompañamos esta intro con la resolución 37 de mayo 5 del 2021, donde ampliaron las fechas y ya se da origen ahorita a partir del 1 de agosto del 2021. Bueno, vamos a manejar dentro de esa temática 5 puntos. Estoy obligado a la implementación, fecha en que se habilita, cómo funciona esto, tengo que asumir algún pago por la implementación y cómo lo implemento dentro de mi empresa. ¿Ya? Es un tema muy importante para aquellos que están en la temática como auxiliares, analistas. Entonces, para empezar, es importante siempre dirigirnos a la normatividad. La resolución 13 bajo el artículo 4, que claramente explica el proceder de la implementación, relaciona que aquella persona que genere parafiscales, entre otros, hace parte de esto. Ahí no hay nada más que decir. Entonces, expliquemos los requisitos y entremos en detalle a la pregunta 1. ¿Ya? ¿Qué dice el primer punto? Contribuyente al impuesto sobre la renta. Para entenderlo de forma general, todas las personas que deben hacer facturación electrónica, lo más probable es que deban hacer la nómina electrónica, dejando claro que siempre va a ser mucho mayor las personas que deben implementar la nómina electrónica que la misma que facturan electrónicamente. Van a decir, ¿cómo así? Pues sencillamente, en la facturación electrónica se impone ciertas restricciones por los ingresos del año gravable. En cambio, la nómina electrónica empieza ya desde que usted tenga una persona a la cual lo tenga bajo su ordenación. Si usted no declara renta, pues no tiene que implementar la nómina electrónica. Ya, pues, ¿por qué lo va a implementar? Pero resulta que cuando se hace el pago de renta al mostrar los ingresos obtenidos durante el año gravable, uno quiere como bajarle esos costos o deducciones para que el impuesto sea sobre la utilidad y para poder soportar esos costos y deducciones lo más grande que uno pueda, ¿no? Porque siempre lo que más vale en un tema de servicios es la nómina. Y para poder descontarse ese costo debe de generar una nómina electrónica que automáticamente genera un soporte y esto le permitiría reducir una carga tributaria. ¿Ya? Ejemplo, yo puedo tener un empleo e internamente pues tengo la empleada, entonces yo tomo esto como un gasto para fiscal para poder hacerlo deducción y así pagar. ¿Ya? La otra es realizar pagos o abonos en cuenta. Entonces recordemos aquí, es importante que para poder ya lo llevamos en el primer camino que fue la facturación electrónica, es el tema de la bancarización. Entonces, el otro requisito es todos los pagos o los abonos que usted haga en cuenta tienen que salir del concepto de la nómina. ¿Ya? En los pagos se refleja si es o no al pago de la nómina. Ejemplo, si esporádicamente o 2 veces al año tenemos una asesoría, pues ese servicio en los libros contables no me refleja como causación de nómina. Y sabemos que en el estatuto tributario es muy claro al momento de registrar los conceptos para efectos legales y tributarios. ¿Ya? Vamos con el tercer punto, que dice relación laboral o legal y reglamentaria a cargo del empleador. Al referirnos
¿A qué se le conoce como relación laboral? Pues nos encontramos que en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo existen tres factores. Recordémoslos, que es subordinación. ¿Qué es eso? Pues sigue las órdenes del empleador. Remuneración, ¿qué es? Que recibe aportes económicos. Y por último, la prestación personal del servicio. ¿Ya? Cuarto, requieren soportar costos y deducciones del impuesto sobre la renta e impuestos descontables en el IVA. Como lo indicamos al inicio, es importante si se requiere al momento del pago del impuesto de la renta tener ese soporte que le permita descontarse y generar beneficios tributarios. Entonces ya con esto teniéndolo claro, podemos descartar si efectivamente estamos obligados o no obligados. Vámonos con el punto 2, que viene siendo la fecha de habilitación. Pues en primera instancia, con el ejercicio que se vivió de la factura electrónica, el procedimiento fue entrar a la DIAN, ¿cierto? Hacer el proceso de registro del software, realizar pruebas que normalmente el empresario tiene el acompañamiento del operador, digamos que este se abarca de llevar a cabo todos esos detalles. Entonces, a partir del 1 de agosto se empieza a realizar la inscripción. ¿Ya? Aquí tenemos una serie de grupos, son 4 grupos, ya ustedes determinarán si tienen un solo empleado, 11 empleados, 100 empleados o más 251 empleados. Entonces, ¿qué vamos a hacer el 1 de agosto? Pues no vamos a esperar a que llegue esto, sino que ya muchas empresas están trabajando, llevando su proceso interno a implementarlo con el mejor proveedor que le parezca o que le cubra sus necesidades. Entonces, a partir del 1 de agosto se empieza a realizar la inscripción y después de hacer las configuraciones con el proveedor tecnológico, cabe resaltar que puede manejarse diferentes proveedores, tanto uno para facturación electrónica y otro para la nómina electrónica. Después de esto tenemos ya establecidas las fechas de generar y transmitir según el grupo a que pertenecen las empresas. La obligación es de un empleado, así que sea persona natural o organización unipersonal, después de que sea persona responsable de IVA y que genere vínculo laboral, debe de realizar este procedimiento si desea deducir esos costos más adelante en su declaración de renta. Voy a hacer una nota aquí muy importante. Ya, muchos dirán, bueno, vemos la tabla y pues yo hoy no voy a montar empresa, pero ya monté empresa cuando fue el 1 de enero del 2022. Pues recordemos que si ya se cumplió ese calendario que está expuesto acá por la DIAN bajo la resolución 13, para crear empresa, la DIAN da hasta 2 meses para habilitarse, como también para aquellos sujetos no obligados a emitir facturación electrónica tienen hasta el 31 de mayo del 2022. ¿Cómo funciona esto? Entonces, aquí en el gráfico vemos 3 procedimientos que se va a hacer. El primero es generar la nómina, el empleador, el segundo es la validación que va a hacer la DIAN y por tercero, pues enviar el archivo XML y el pago al colaborador. Entonces, para resumir, sería que el empleador que esté registrado tanto en Cámara de Comercio o una persona natural antes llevaba pues una contabilidad internamente, sus registros, sus costos, sus deducciones y listo. Ahora con la integración del proveedor electrónico, al dar un procedimiento que se establezca, no sé, un CLI, 2 CLIs, 3 CLIs, depende de su sistema robusto, generará y transmitirá toda esta información a la DIAN. Una vez obtenidos los componentes soportes, estos se enviarán al colaborador para que culmine pues el proceso y a través de su archivo XML y ya tenga su pago en sus respectivas cuentas. Vamos a tocar en la parte número 1 unos puntos que son importantes. Periodicidad mensual, semanal, quincenal, mensual. Hay empresas que pagan quincenal, otra semanal, otra mensual, dependiendo del servicio que se genere. Pues en este caso, ¿qué nos dice la DIAN? La DIAN dice, mira, tú me tienes que mandar mensualmente, no importa internamente cómo paga. Lo que hace la empresa es coger toda esa información y transmitirla mensualmente. Llámese vacaciones, llámese sueldos, comisiones, deducciones. El siguiente punto, el artículo 8, dentro de esta resolución 13, dice, te damos los 10 primeros días de cada mes siguiente al cual corresponde al pago. Si vamos a pagar entonces septiembre, pero lo hacemos en octubre, así consecutivamente. Pero ojo, esos 10 días son días calendario, no son días hábiles.
Así que no van a tener esa falla de que no, pues que como son 2 días, yo quito sábado y domingo. No, son 10 días calendario, ¿ya? En los que se pueden revisar, realizar ajustes antes de enviar a la DIAN. Vamos al tema del CUNE. Pues una vez se envía a la DIAN, le envía a uno ese código único de nómina electrónica, que sería nuestro soporte. Otro tipo de duda o de mito que resulta cuando uno está con este diálogo de la nómina electrónica es, bueno, ¿y la numeración es propia del emisor? Claro, el emisor o el empleador, pues en este caso, puede escoger el prefijo o numeración, la cual lo hace responsable de llevar el consecutivo correctamente. O sea, esto ya tiene que tener bien claro cómo va a ejercerlo directamente. Y el otro punto es inconvenientes tecnológicos. Pues aquí sabe que la DIAN nunca falla, ¿no? La DIAN nunca tiene inconvenientes. Eso siempre usted ingresa ahí o está ya esperándolo. Pueden haber casos de que no hubo internet por alguna situación externa, no sé, es un derrumbe y la gente sabe que todo lo que fue señal fue destruido y que se demora en hacer, o en caso se pasa que el proveedor te incumple, el proveedor tecnológico te incumple, entonces todos estos procedimientos se hacen bajo una certificación para que la DIAN nos permita siquiera 48 horas pasar esta información, si fue el caso que pasaban los 10 primeros días. ¿Ya? Entonces, dentro de esos 10 días, recordemos, se puede hacer varios ajustes, correcciones, errores operativos que es probable que suceda. ¿Ya? Después de toda esta organización acá en el primer punto, ya el operador manda la información, efectivamente ya se genera, pues nosotros ya enviamos el archivo XML, donde efectivamente ya cada correo que se ha sido registrado en la base de datos de los colaboradores les empieza a llegar su soporte, sus desprendibles y ahí culmina este proceso. ¿Qué anexamos a lo que se viene trabajando? Sencillamente la información que se manejaba internamente ya es asumida por el proveedor tecnológico y este a su vez nos permite que ya la DIAN lo valide y culmine este proceso. Cuarto punto, que tengo que asumir algún pago por la implementación. Pues recordemos que no existe costo de implementación, solamente usted entra a la página, se hace su registro. ¿Ya? Lo que sí es importante es que se recomienda, ¿no?, que el proveedor tecnológico maneje información en la nube para poder usted hacer 724 en tiempo real y donde esté por la información. Otro punto que es importante en todo esto de algún pago, hay proveedores que posiblemente van a permitirse pronto una prueba de 1 o 2 empleados que tú hagas este registro, pero en general hasta el momento la DIAN no ha sacado como un espacio o algún proceso gratuito como lo hizo en su vez en la facturación electrónica, no se ha manifestado. Entonces la idea es que las compañías que prestan, el proveedor tecnológico presta ese servicio, no va a cobrarte por empleado, sino pues, el volumen de tu operación y también si tú tienes con esa misma empresa algún sistema más robusto, si tienes todo lo que es el paquete contable, si tienes lo que es facturación electrónica nómina, pues, los costos van a ser diferentes. Es importante, si su empresa maneja mucha información y sería bueno que escojan un solo sistema que integre todo su ciclo y así no evitar de pronto corres más adelante. Y último, que tiene que usted al momento de pagar ya por la plataforma, o sea, por el proveedor, es que él tenga un soporte 724, ya que conozcan de normas, de procedimientos, en caso de que usted tenga alguna falencia en la implementación o algún procedimiento de gestión, pues que esto sea por medio de chat telefónico o alguna oficina física estén dispuestos a brindarle esa información. Aquí es donde ustedes tienen que ya sentarse una vez tengan todos los registros contables, su proceso interno y van a buscar al proveedor tener todas estas características para que eviten inconvenientes o corres. ¿Ya? Ahora viene el punto 5, ¿cómo lo implemento a mi empresa? Lo que mencionamos, determinar primero si aplica o no aplica a la normatividad de la resolución 13. Ya es muy importante eso, resolución 13, ver los conceptos, si están obligados o no obligados. Elegir el mercado un buen proveedor que cubra necesidades. Como les mencioné, si usted ve que su empresa, llámese
bueno, no voy a mencionar aquí nombres de programas, pero tiene determinado ejemplo que tengo hasta un contrato de determinada fecha y no quiero con ese porque la verdad no me ha funcionado muy bien o le he pedido, le he solicitado que me integre algunas funciones y dicen que no tienen. Entonces ustedes traten en este mercado ver quién les puede brindar la información para aquello. ¿Qué tienen que tener muy en cuenta en la parte al momento de elegir el mercado un buen proveedor? Que ustedes saben que pues la empresa va a necesitar un documento donde el empleado autorice el tratamiento de datos. Ya no, la empresa no va a manejar los datos internamente, sino que van a ser expuestos a un tercero, o sea, a alguien ajeno. Entonces, las empresas deben tener un documento donde el empleado autorice el tratamiento de esa información y pues en contexto de la Big Data ya estos proveedores tecnológicos tienen unas reglas muy profundas que va cubierta por la ISO 27001, que es sobre la seguridad de la información. Se valida que esas empresas y proveedores tengan pues la reserva de esta información, ¿no? Eso es lo que quiere decir prácticamente la ISO 27001. Procesos de habilitación ante la DIAN, realizar pruebas y notas. Este proceso el operador puede tardar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eso depende de qué tanta experiencia o qué tan robusto sea nuestro proveedor tecnológico. Como les comento, si internamente ustedes tienen ya todo organizados, las pruebas y ya se haya hecho los registros ante la DIAN. Y el cuarto punto es empezar a registrar y transferir la información a la DIAN. Vuelvo y hago punto en esta porque muchos afirman, sí, tengo las fechas ya establecidas y tengo 10 días, pero recuerde, son 10 días. Normalmente esa información se va a manejar por bloques. ¿Ya? Eso va a ser algo muy esto. Espero que haya sido breve y concreto esta información para que lo tengan en cuenta. Para resumir todo lo que ha sido esto, porque aquí ya hemos culminado y le agradezco a todos que hayan estado estos minutos aquí visualizando esta temática. Ya muchos que usan la facturación electrónica, bueno, que el proceso ya va muy avanzado. Ya se pasó esa primera lucha, pero de aquí lo que espera la DIAN es tener un control mayor de lo que son los ingresos y costos de las compañías.